Bueno, vamos a revisar entonces pues, lo que queda pendiente esta parte de scheduling. Voy a seguir trabajando entonces sobre el archivo. Pues recuerden, este es un archivo pues, como base, como para explicar conceptualmente las cosas. Vamos a hacer después ahora otro ejercicio pues justo utilizando un software. Bien, entonces habíamos hablado pues que tenemos una estructura donde debemos decidir cuál de los trabajos o productos que voy a fabricar deben ir primero en las máquinas. En este caso, pues por simplicidad vamos a suponer una sola máquina. Ya comparamos secuencia natural contra secuencia CPT o tiempo de procesamiento más corto. Digamos que esas son las reglas de prioridad. Vamos a mirar otras. Voy a volver a tomar el Gantt como me quedó para copiarlo acá. Y como todo está formulado, entonces voy a traer los resultados que tenía de la secuencia natural y los pego aquí. En este caso aparece otra medida de desempeño, lo estoy haciendo gradual. Tenemos tiempo de flujo, pero encontramos una medida que, dado que los artículos o los productos tienen fechas de entrega, miren que esta situación aquí ya plantea que hay fechas de entrega para los artículos, los productos. Entonces, claro, el trabajo, el producto 1 se demora 3 unidades de tiempo. Se demora 3 unidades de tiempo y se requiere para el tiempo 7. Semana 7, día 7. Bueno, a partir de hoy, ¿para cuándo se necesita? Entonces, según cómo está esto, eh, pues hay unas fechas de entregas. Estoy llevando estos mismos datos, están acá a la derecha. Para cada uno de los trabajos, recuerden que es importante, pues, como la denominación, el colorcito, para identificarlos. Teniendo esas fechas de entrega comprometidas, aparece una medida de desempeño y es el retraso. Entonces, ¿qué es el retraso? Es la diferencia entre la fecha que está comprometida o DSUI, date, due date, y el tiempo en que termina de ser procesado el trabajo en la planta. Ese es SUI. Quiere decir que cuando es negativo, por ejemplo, la fecha de entrega es para el periodo 7 y se terminó en el periodo 3. O sea que se anticipó. En este caso, el cálculo tendría en cuenta positivos y negativos y el retraso daría menos 4 porque fueron 4 periodos de tiempo. En el caso en que son positivos, pues como para este trabajo, se necesitaba para el periodo 4 fecha de entrega comprometida y se entregó o terminó en el periodo 9. Lo anterior plantea entonces que hay un retraso de 5 unidades de tiempo, periodos, días, semanas, meses, bueno, lo que sea. Listo, así para cada artículo habrá unos que se demoran más, otros menos. Listo. El retraso total es otra medida de desempeño y en este caso va a ser la suma, así como el tiempo de flujo total, la suma de todos los retrasos. Aquí me está dando positivo, en general quiere decir que mi secuencia o mi programa, o bajo la regla de decisión secuencia natural tiene un retraso total de 3. Como es positivo, significaría que en general hay 3 días encima o pues adicionales a lo que necesitan mis clientes. Bien, esa secuencia entonces vamos a compararla con, ahora ya teniendo en cuenta fechas, con la secuencia de CPT para ver cómo nos da ahorita esa nueva medida de desempeño que es el retraso. Pues aquí ya están los resultados del SPT, entonces vamos a compararlo. Obviamente sigue siendo el mismo makespan, tenemos un tiempo de flujo total, pero ahora el retraso cambia, pasa de ser positivo a ser negativo. En este caso, en general lo que estaría diciendo es que nos estamos adelantando. Sin embargo, como vemos por ejemplo para el trabajo 1, termina justo a tiempo, es decir, se necesita para el periodo 7 y fue en el periodo 7 en que se necesitó, según esta secuencia, en que se pudo sacar, se pudo producir. Entonces, por eso no hay retraso. Sin embargo, hay un cliente, por ejemplo, para el producto 3 que esperaba en el periodo 4 y se terminó en el periodo 14, o sea, se retrasó 10 unidades de tiempo. Al compensar, esta medida tiene un problema y es que, bueno, positivos y negativos se compensan y en general me estaría diciendo incluso que me estoy adelantando. Recuerden que los negativos en este caso significan adelantos.
Bien, entonces vamos a mirar otra secuencia, pero ahora teniendo en cuenta las fechas. Bueno, voy a llevarme esto, es el mismo Gantt, esto es como gradual, el mismo fecha de determinación y aparece una nueva medida de desempeño, en este caso es la tardanza. ¿Qué es la tardanza? Es el máximo entre 0 y el valor que dé el retraso. El máximo entre 0 y un número negativo siempre es 0. Sabemos entonces que cuando es negativo es que se adelanta, o sea, si no hay retraso, o mejor, si el retraso es negativo, la tardanza es 0. Si en efecto estoy llegando tarde al cliente, con lo cual el retraso es positivo, pues la tardanza toma ese valor. Medimos entonces ya no una suma, sino máximo de las tardanzas, lo cual quiere decir que el cliente que más esperó 10 unidades de tiempo. No sé si eso es bueno o malo en términos del cliente, pues porque digamos que poner a esperar a los clientes, a cualquiera sea, sin importar el trabajo y sin tener en cuenta ponderaciones de los trabajos, pues implica que es un mal servicio. Ponerlo a esperar 10 días, 10 horas, 10 semanas, N cosas, pues no es un sinónimo de buen servicio, ¿cierto? Entonces vamos a tener en cuenta ahora una nueva regla. Ya vimos SPT varias veces. Miremos la nueva regla que es EDD. Earliest due date, fecha de entrega, due date, fecha de entrega más corta. Es decir, independiente de lo que se demoren en la máquina, entrega más corta. Vamos a programar primero aquellos que tengo que entregar primero. Entonces miro para eso las fechas. Las fechas son estas de acá, entonces yo digo a quién le tengo que entregar primero. Pues me dice el producto 3, lo tengo que entregar más prontamente, entonces voy a traerme la información del diagrama. El producto 3 terminará en este caso en el periodo 4. Sigue, ¿quién sigue el producto 2? Lo tengo que entregar en el periodo 6, o sea que mi diagrama va a ir como de esta manera. Ya programé el 3 y el 2. El más pronto que tengo que entregar es el producto 1, que lo tengo que entregar en el periodo 7 y se demora 3 unidades de tiempo. Entonces el producto 1, como se demora las 3 unidades, lo programamos. Sigue el trabajo 4 o el producto 4 y por último el trabajo 5. Entonces, esta secuencia me dice, vamos a programar primero aquellos que tengo que entregar primero. No necesariamente responde a eficiencia, lo que estamos diciendo es pues prioridad de los clientes. Entonces, tendríamos que sacar de nuevo pues los CSUI y el Makespan. Entonces, el trabajo 1 que está en amarillo termina en el periodo 9, el trabajo 2 que está en verde termina en el periodo 6, el trabajo 3 está en azul. Trabajo 4 en el periodo 11 y el trabajo 5 en el periodo 14. De tal cuenta que ahora tengo mis tardanzas, mis retrasos. Tengo un retraso total de 5 unidades de tiempo. A pesar de que programé con base en el criterio fecha. Y miren que mi trabajo 3 pues al ser el más urgente, de hecho ese trabajo no tengo retraso. Terminé justo a tiempo. Eh, No quiere decir que para el resto de los trabajos funcione bien. Este trabajo 1, que antes en la secuencia CPT no tenía retraso ni tardanza, ahora está generando un retraso. Se necesitaba para el periodo 7 y dado que metí antes al trabajo 3 y el 2, pues terminó trabajando o esperando hasta el periodo 9 para ser terminado. El retraso total entonces me da positivo, sin embargo, esta medida o secuencia, miren que me ayuda a reducir la tardanza máxima. ¿Qué quiere decir esto? Aquí tengo un cliente que espera 10 unidades de tiempo. Y aquí tengo 3 clientes que llegan tarde, a los que les llego tarde mejor, pero tampoco me les demoro tanto. Entonces, haber programado teniendo en cuenta primero quién es más urgente, pues tiene una lógica y es que
en general me demoro menos. No así en tiempo de flujo, porque de hecho se incrementó, pasó de 37 a 44. Incluso es el mayor tiempo de flujo. Pues esta secuencia no me ayuda a tener eficiencia porque no libera rápidamente la máquina. Sin embargo, pues es una muy buena opción para programar teniendo en cuenta esa tardanza. Bueno, aquí pues no voy a aplicar el algoritmo. Esto ya empieza a tener un tema de reglas, de algoritmos que me ayudan a encontrar mejores secuencias. Ya vimos que hay un tema de complejidad. Por ejemplo, cuando tengo cinco trabajos, como es el caso, tengo 120 opciones de organizar estas máquinas. Entonces, pues para eso se utilizan algunos algoritmos que me ayudan a mejorar el desempeño. Voy a programar aquí solamente la secuencia EDD y voy a intentar mostrarles los algoritmos más bien desde el software. Esta es la secuencia EDD. Aquí solo quiero resaltar una nueva medida de desempeño que me cuenta cuántos trabajos. Bueno, aquí lo tengo que sin fórmula debería ser más bien un contar. ¿Cuántos trabajos tienen tardanza? Es decir, perdón, contare, punto sí. Pues si son mayores a cero, realmente es la que me interesa. Espera. En este caso hay tres trabajos que son mayores a cero, donde realmente hay tardanza. Entonces la medida se llama número de trabajos tardíos. Bien. Esto entonces supone que existen distintos resultados para distintas reglas. Aquí hemos visto EDD, SPT como reglas de despacho. Aquí tengo algunas. Yo pude haber pensado que la secuencia natural es primeros en llegar, primeros en salir. O sea, ¿cuál llegó primero al trabajo uno? Entonces atiendo primero al trabajo uno, pues que sería una regla general en, digamos, en instalaciones de servicio, en colas, ¿cierto? Donde atiendo primero a los clientes o productos que llegaron primero. Shortest Processing Time sería otra regla de despacho donde programamos entonces el tiempo de procesamiento más corto, esa sería la prioridad. Earliest Due Date, EDD, es esa regla que me ayuda a entender cuál tiene más prioridad por términos de fechas. Esas otras dos también las podemos mirar, vamos a intentar hacerlo si está en el software y si no las explicamos a mano la otra semana que tengamos. Vamos a mirar entonces ya programación. Esto es de una sola máquina. Entonces, digamos que esta sería como una introducción a lo que es la programación con un escenario muy simplificado que es una sola máquina. Vamos a mirar entonces qué pasa, qué sucede cuando tengo recursos en paralelo. ¿Qué significa que tenga recursos en paralelo? Voy a suponer entonces que, por ejemplo, tengo algo como esto. Tengo una máquina 2 o más bien una punto 1 y una máquina 1.2. Se ve como raro esto al revés, pero... ¿Qué significa máquinas en paralelo? Es que no tengo ahí el dibujito. Significa que yo tengo una máquina idéntica que hace lo mismo, como si tuviera dos hornos de secado. Entonces tengo dos recursos disponibles para procesar los mismos trabajos. Yo debo decidir en cuál de los dos debe ir. Entonces, pues lo que va a significar este escenario de programación de máquinas en paralelo es que tengo más disponibilidad. Entonces vamos a mirar eso, cómo sería. Programación de máquinas en paralelo y en este ejercicio hay más trabajos, más productos. Tengo una información. Aquí creo que ya están formuladas, pero vamos a ponerle la programación. Voy a poner aquí, ponerle aquí los... Ah, de pronto es que no se alcanza a ver. Miremos a ver si... Ah, ya. Le hice un zoom. Bueno, entonces, ¿qué significa máquina paralela? Bueno, aquí incluso me habla de tres posibles máquinas. Entonces, tengo tres posibilidades para programar
los trabajos. Voy a mirar tiempos de procesamiento y voy a corregir si hace falta estos lapsos o makespans. También se le llama lapso al tiempo de terminación total. Entonces el trabajo 2 se demora 2 unidades de tiempo. Entonces 2 unidades de tiempo marcamos ahí y este es mi trabajo 2. El trabajo 4 también se demora 2 unidades de tiempo, ahí pues no está en orden, no importa. 2 unidades de tiempo y lo identifico trabajo 4. Trabajo 1, por ejemplo, ahí lo estaríamos como programando por, miren que la tabla está ordenada de tiempo de procesamiento más corto. Entonces el trabajo 1 se demora 3 unidades de tiempo. Como tengo una máquina en paralelo, pues tengo la posibilidad de no tener que esperar a que se desocupen estas máquinas. Esta máquina hace lo mismo que esta y que esta. Más opciones para hacer lo mismo. Listo, trabajo 5 se demora 3 unidades de tiempo. ¿Dónde programo el trabajo 5? En la máquina que se desocupe primero. Entonces, pues ambas, la 1 y la 2 se desocuparon al mismo tiempo. Entonces lo programamos ahí, trabajo 5. Bien. El trabajo 9. Perdón. Estoy cometiendo un error. El trabajo 5, vamos a hacerlo despacio. Se demora 3. El trabajo 9 también se demora 3. Entonces, la máquina que primero se desocupa, cualquiera de esas dos, seguiría trabajo 15. Se demora 8 unidades de tiempo. Entonces, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Listo. Trabajo 15. Listo. Trabajo 15. Trabajo 13 se demora 9. Estas dos máquinas estarían libres en este instante de tiempo, entonces voy a programarla en cualquiera de las dos. 7, 8, 9. Se demora 9 unidades de tiempo ese trabajo. Trabajo 13. ¿Sí? 9, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sí. Trabajo 6 se demora 10, entonces puedo copiar este bloque y me voy una celda más a la derecha. Trabajo 6. Entonces pongámosle a este un color. Como les decía, el tema de los colores no es pues, porque sea bonito solamente. Eh, pues digamos que no solo el Excel, sino los software en general, pues nos van a ayudar de una manera más amigable si tenemos bien referenciado nuestros artículos, nuestros productos. Trabajo 12, ahí pues ya creo que se entiende la lógica. Se demora 10 unidades de tiempo, lo mismo que el anterior, pero lo programo en la primera máquina que se ocupe, entonces este es trabajo 12. Entonces pongámosle a esto así. Listo. Trabajo 7, 12 unidades de tiempo, este viene en 10, entonces lo programo aquí. Un C12 y combino, y este es el 7. Entonces, pues hacerlo así manual tiene sus cositas, ¿no? Pero creo que nos va mejor siempre si lo hacemos, eh, pues digamos como de una manera muy gráfica. Trabajo 7, trabajo 8 también se demora 12.
Ya no quedan muchos colores. Trabajo 8. Trabajo 3. 14. Entonces 13, 14. Este es mi trabajo 3. Que siguen. Trabajo 10, también 14. Aquí primero. ¿Qué más seguiría? Trabajo 10, trabajo 14, 16. Porque si este tiene 14, 16. Y este es trabajo 14. No moleste con lo negro. Y trabajo 11, se demora 18. Entonces, este más 1, 2, 3, 4. Bueno, ahí no me alcanzó. Y este es el trabajo 11. Listo. Pues bueno, voy a corregir que de pronto aquí no estén bien estos tiempos de terminación del trabajo. Entonces, el trabajo 2 terminó en el periodo 2. Trabajo 4 en el periodo 2. El trabajo 1 en el periodo 3. El trabajo 5 en el periodo 11. El trabajo... No, 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 no. Oiga, mire mal. Trabajo 5 en el periodo 5. Trabajo 9 también terminó en el periodo 5. Trabajo 15 en el periodo 11. Trabajo 13 en el periodo 14. Trabajo 6, creo que es un periodo más adelante. Trabajo 12 en el periodo 21. Trabajo 7 el 26. Trabajo 8 en el 27. Trabajo 3 en el 14. Trabajo 3 en el 35, qué pena. Trabajo 10 en el 40. Trabajo 14 en el 43. Y trabajo 11. Aquí iríamos. Si lo hice bien, pues también sería bueno que me ayuden a mirar. Si de pronto no cometí el error alguno, me quedan en 55 mi programa. Entonces, lo del tema de máquinas en paralelo no es solamente porque yo tenga, eh, pues en esencia, un proceso de una sola máquina. Lo que puede pasar es que yo en alguna etapa de fabricación tenga múltiples máquinas que me ayuden a hacer lo mismo. De pronto es posible que aunque hagan lo mismo, tengan tiempos distintos o tiempos dependientes del producto. Eso no lo tengo acá, pero también podría pasar que, claro, haya máquinas como por ejemplo dos hornos y hacen lo mismo en esencia, hacen la cocción de los productos, pero tienen tiempos de secado o de cocción distintos. Entonces, depende del producto que tengas porque de pronto son distinta tecnología. Entonces, si yo tengo esa situación, pues habría máquinas sí en paralelo, pero con tiempos distintos de fabricación en cada producto. Bueno, miremos qué otros ambientes. Vamos a hablar entonces de programación de una planta de flowchart. Bueno, aquí abajo. Listo, no, este no me interesa, es una copia.
Aquí lo que estoy haciendo es qué pasa si organizo primero los más largos. Miren que aquí la regla cambió. Dice SPT, aquí es LPT. LPT es longest, longest processing time. Tiempo de procesamiento más largo primero. O sea, organizamos los productos. Y pues habría que confirmar estos SUI. Los invito a que lo hagan. Pero pues digamos que esto de programación aquí en máquinas paralelos creo que es bastante sencillo. Bueno, si tuviera fechas de entrega, lo mismo. Pues haría programación por EDD. Bueno, miremos aquí entonces ya una programación de planta donde tengo máquinas en serie. Digamos que aquí hay un flujo de producción. Normalmente a este tipo de planta se le llama producción continua. Hay varias etapas que están en línea, no tengo etapas en paralelo. Y a eso le vamos a llamar flow shop. Quiere decir que todos los trabajos, sea producto uno, producto 2, producto N, tienen la misma ruta. Todos los trabajos se procesan en el mismo orden. O sea, quiere decir, para yo categorizarlo como flow shop, es obligatorio que todos tengan la misma secuencia de fabricación en la máquina. Entonces, por ejemplo, pasa primero a la máquina uno, después a la 2, hasta la máquina M. Si alguno de esos trabajos ya tiene una secuencia distinta, ya no se conocería como flowchart. Entonces vamos a tener en cuenta un proceso en serie, así como está acá, y vamos a programar y tener pues, unas consideraciones para el flowchart. Está más adelante, no sé por qué aquí tenía una copia, creo que es una copia, lo pueden eliminar. Y vamos a hacer máquinas o procesamiento tipo flowchart. Está muy oscuro. Todavía está muy oscuro. Listo. Y aquí podríamos hacer SPT, podríamos hacer SPT, ED. Listo. Tengo dos máquinas y estoy asumiendo lo siguiente. Si es flow shop, porque pues es lo que quiero explicar, va a haber un proceso. ¿Cuál es el proceso? Paso primero por la máquina 1. Es decir, la fabricación ocurre en dos etapas o dos máquinas. Primero en la máquina 1, después en la máquina 2. ¿Sí? Esa sería como la consideración. Y digo flow shop porque todos los productos o trabajos o tareas que voy a hacer tienen la misma ruta, es decir, pasan en este mismo orden. ¿Qué significa también esto? Que yo no puedo ir a hacer una labor, por ejemplo, estoy fabricando un mueble. Primero lo corto y después lo pinto. Yo no puedo ir a pintar y después lo corto, ¿sí? Entonces va hay una secuencia lógica y hay una restricción donde yo no puedo pasar a la segunda máquina antes de haber pasado por la máquina 1. Eso genera una situación distinta en el Gantt y lo vamos a ver. Por ejemplo, voy a suponer que voy a programar. Aquí empiezan a haber varias preguntas. Por ejemplo, ¿cuál es el SPT? Dado que ahora ya hay dos operaciones. Cuando tengo una sola operación es muy fácil como mirar el mínimo. Cuando tengo dos operaciones tengo que tomar una decisión. Voy a tomar como decisión el que tenga el menor tiempo de procesamiento para hacer SPT, pero solamente mirando la máquina 1. Es posible que también haya alguien que diga, pues sumemos los dos tiempos o miremos la máquina 2. Bueno, entonces voy a mirar, procesaría primero el trabajo 5 que en la máquina 1, por eso aquí también es importante los colores, que en la máquina 1, miren que aquí está la primera máquina, se demora una unidad de tiempo. Cuando termine de ser procesado en la máquina 1 tiene que viajar inmediatamente a la máquina 2 o no tendría sentido ponerlo a esperar
para ir a la máquina 2. ¿Cuánto se demora ese trabajo 5 en la máquina 2? Aquí me dice la tabla, se demora 8. Cojo el mismo color, lo programo justo cuando salga de la máquina 1, no lo puedo programar antes, porque tengo que esperar a que termine en esa máquina para poder procesarse en la siguiente máquina. Pero aquí se demora 8, 4, 5, 6, 7. Entonces, trabajo 5, primera operación, segunda operación. Aquí podríamos poner como operación 1, trabajo 5, operación 2. Segunda operación que se le hace al trabajo. Lo voy a poner ahí como pequeña. Listo. Trabajo 5. Bien. Así que va a quedar bueno. Dámosle un poquito de eso. Orden, el orden. Trabajo 5, operación 1 y 2. Bien. Si sigo haciendo SPT, Shortest Processing Time, en la máquina 1 seguiría el trabajo 1, que en esa máquina se demora 2 unidades de tiempo. Entonces lo pongo, pues le defino un color, trabajo 1. Estoy en la máquina 1 y cuando ese trabajo 1 termina, la máquina 2 la va a encontrar ocupada. O sea que ese trabajo 1 tiene que esperar a que se desocupe la segunda máquina que actualmente estaría procesando el trabajo 5. Ese trabajo entonces en la máquina 2, que se demora 3 unidades de tiempo, solo será o solo podrá ser programado hasta que termine. La regla en programación es no interrumpir. O sea, no puedo ir a interrumpir el proceso que ya viene en camino en la máquina 2 porque quiera meter este trabajo. Tengo que esperar a que termine. Es el trabajo 1 el que está programado. Seguiría el trabajo 3. En la máquina 1, el trabajo 3 de casualidad se demora 3. Entonces, 1, 2, 3. Este es mi trabajo 3 y le doy otra denominación. En la máquina 1 se demora 3. Ahora en la máquina 2, cuando se desocupe en la máquina 2, se demorará 7. Llevo el mismo tono. Entonces vamos en 3. Y aquí se demora 7. 4, 5, 6, 7. Trabajo 3. Me falta trabajo 4 y trabajo 2. Entre trabajo 4 y 2 es más importante el trabajo 4 dado que en la máquina 1 tiene menor tiempo de procesamiento. Entonces, y en la máquina 1 se demora de casualidad 4, no es que siempre sea así. Y entonces aquí, por ejemplo, trabajo 4. Ese trabajo o producto en la máquina 2 se demora tan solo 2 unidades de tiempo. No quiere decir que siempre los tiempos eh, sean pues más largos en la segunda máquina, ¿no? Puede pasar como aquí, que tenga una diferencia. Yo no sé, pues estoy enredado aquí con este. Bueno, trabajo 4. Y me falta el trabajo 2, que en la máquina 1 se demorará esta primera operación. No le puse o 1 o 2, pero ya sabemos. Se demorará 5. Entonces vamos a mirar. Se demora una unidad de tiempo más. Pongámosle un rojo rosado. Trabajo 5. Y no, voy. ¿Trabajo qué? 2. Yes, 2. Que se demora 5. Y en la máquina 2, el trabajo 2 se demora 9. Entonces ya voy en 5 ahí. Y 9. 5, 6, 7, 8, 9. Listo. Ese sería mi diagrama de Gantt, respetando que ahora hay un flujo de proceso máquina 1, máquina 2. Es un flow shop
Hay una secuencia en serie y todos mis artículos, productos o trabajos tienen la misma secuencia. Tienen su operación uno en la primera máquina, su operación 2 en la segunda máquina y así. Así nos demoremos un poquito más, que quede claro. Listo. Entonces, lo siguiente será definir los tiempos y las medidas de desempeño. Entonces, vamos aquí a hablar de desempeño. Entonces, por ejemplo, el CSUI, que es el tiempo en que terminan, vamos a mirar. Entonces, bueno, fecha de liberación son cero, listo. ¿Cuándo termina de ser fabricado el trabajo producto uno? Como su segunda operación o su última operación se hace en la máquina 2, voy y miro realmente cuándo salió de la máquina 2. En este caso, el trabajo uno en su segunda operación terminó en el periodo 2, o sea que aquí iría trabajo uno termina en el periodo 2. El trabajo 2 termina en el periodo 30. El trabajo 3 termina en el periodo 19, horas, días, minutos. Trabajo 4 termina en el periodo 21. Trabajo 5 terminó en el 9. Bueno, ya ahí lo que sigue y muestro ahí en esa parte del video es que apagué el micrófono mientras estaba haciendo eso. Pues lo que calcula ahí son las fechas de las medidas de desempeño con base en esa información de cuándo termina cada trabajo. Entonces calculo el tiempo de flujo, calculo los retrasos, la tardanza y el número de trabajos tardíos. Entonces lo pueden hacer ustedes ahí. Bien, cuando termine de calcular esas medidas de desempeño ahí, va a quedar un diagrama de Gantt para, ¿para qué? Para una regla, la regla es SPT. Hice SPT mirando solamente la información de la máquina 1. ¿Qué les pediría entonces al final, después de ya todas esas medidas de desempeño? Es que calculen bajo ese ejercicio el diagrama de Gantt, lo construyan, pero bajo la regla EDD. Obviamente eso va a tener un desempeño distinto, van a tener unas fechas de terminación distintas y pues hay que mirar cuál es mejor. Listo. Sigo ahí, dejo la grabación hasta que termine ahí de mostrar el ejercicio y ya continuamos.
Bueno, entonces les queda pendiente hacer RDD ahí para el Flow Shop. Vamos a mirar entonces lo que es una planta o un taller de producción tipo Job Shop. Job Shop significa que tengo múltiples trabajos nuevamente, múltiples máquinas, pero el producto o el trabajo tiene una ruta, pueden tener rutas distintas. Entonces, por ejemplo, aquí me está diciendo, este artículo, producto 3 primero arranca en la máquina B, después pasa a la máquina A, termina, miren que termina aquí, finaliza ese producto en la máquina C. O sea, de hecho ese artículo no pasa ni siquiera por la máquina D. Suena un poco extraño, pero suele suceder en ambientes de fabricación como los de metalmecánica, eh, donde tengo, por ejemplo, máquinas que cortan lámina, máquinas que rutean, máquinas que hacen un troquelado, ¿sí? Otras pasarán por doblado. Tengo máquinas genéricas que lo que hacen es procesar un material genérico, una lámina. Entonces la ajusto para que me dé un corte, la ajusto para que me dé un doble, según lo que necesite fabricar. Pero es posible que lo que yo necesite fabricar no tenga que pasar por todas y en el mismo orden. Depende mucho de lo que quiero elaborar. Entonces, eso genera, pues se ve un poco más complejo, pero vamos a ver que al final no es tanto. Con que haya al menos un producto en mi planta de producción que tenga una ruta distinta a los demás, eso ya se categoriza como job shop. O sea, el taller está gobernado por el trabajo. La ruta de fabricación la determina el trabajo, no el flujo. Por eso la palabra. ¿Listo? Cada trabajo tiene una ruta de fabricación. Aquí sería máquina B, primera operación, máquina A, segunda operación, máquina C, tercera operación. Estoy viendo el sentido de las flechas para determinar la operación. El trabajo 2 pasa primero en la máquina A, después a la B y termina en la D. Y la trabajo uno pasa A, C, B y D. De hecho, el trabajo uno parece que parece, no, el trabajo uno es el único que está utilizando todas las máquinas, ¿sí? Eso también pues podría suceder. Bueno, entonces vamos a mirar eso que cómo se entiende. Recuerden que aquí en la programación Flowshop era importante definir el número de la operación, o sea, aquí todos pasan en su primera operación por la máquina uno. Cuando yo tengo una información de este tipo, esto ya es otro ejercicio. Por aquí no tengo el Gantt, mira si no lo tengo. Voy a marcarle, hay tres máquinas, voy a marcarle aquí como si tuviéramos un eje. Y pues creo que aquí está organizado para el tiempo que me tomó. Entonces voy a dejarlo hasta aquí arriba. Entonces le marco como si fuera pues el diagrama eje X y Y. Pues máquina uno. No importa si queda arriba o abajo. O sea, eso es decir, no importa si pongo máquina uno acá, 2 y máquina 3 acá. Lo importante es que cuando los programe, los organice bien. Eso sí es importante. Bueno. Entonces, la operación uno, el trabajo o el producto uno tiene dos operaciones. Aquí me dice que tiene dos. No tiene tres operaciones, solamente pasa por dos máquinas. Primera operación se hace en la máquina uno, segunda operación en la máquina 2. El trabajo 2, su primera operación, miro lo 1, se hace en la máquina 3 y estos son los tiempos. Este tiempo acá, ese número es el tiempo de procesamiento del trabajo en su operación en cada máquina. Aquí me diría, este trabajo, su segunda operación en la máquina que se hace en la máquina uno se demora 4 unidades de tiempo. El trabajo 4 pasa, por ejemplo, aquí, primero por máquina uno, después máquina 2, después máquina 3. Como para confirmar, pues las rutas son las siguientes. Entonces, trabajo uno, primero M1, primero M1, después pasa a M2.
Trabajo 2, primero máquina 3, después máquina 1. Trabajo 3, primero máquina 3, después máquina 2. Me dice que su segunda operación es en la máquina 2. Y trabajo 4 tiene una ruta donde primero va a la máquina 1, después a la máquina 2, y pues de casualidad es el único que utiliza las tres máquinas, entonces va a máquina 3. Tiene una ruta donde utiliza tres máquinas. Listo, entonces estas son las rutas de fabricación y pues claramente incluso entre ellas todas son distintas. Pues vamos a tener en cuenta entonces el número de la operación va a ser más crítico para programar aquí el job shop. Es que es como el orden es importante. Bueno, entonces lo mismo, ¿qué regla? Entonces podemos hacer el CPT. Sí, CPT. Listo. Ya voy, deme un segundo, espérame pues. Bueno, entonces estoy reportándome ahí. Entonces, programemos el CPT. Entonces, miremos, tendríamos que definir, por ejemplo, el producto y la máquina. Entonces, en la máquina 1 arrancan por ahí el trabajo 1 y el trabajo 4. Su primera operación se hace en esa máquina. Voy a programar arrancando por el trabajo 4 porque veo que tiene el menor tiempo de procesamiento en esa máquina. No voy a mirar las demás, solamente miro eso. Entonces, trabajo 4 se demora 3 unidades de tiempo. Pongámoslo así como. Y este es trabajo 4, operación 1. Listo. ¿Puedo programar la máquina 2? Sí, claro. Miraría en la máquina 2. Entonces, por ejemplo, podría pasar. Bueno. Aquí es importante estas fechas. Que le estoy metiendo ahí un poquito más de detalle como va aquí. A ver. Entonces me dice, mire, sí, muy bien, pero el trabajo 4, su primera operación, tiene que dejar pasar una unidad de tiempo. Entonces aquí están las unidades de tiempo. Entonces, 1. Quiero encontrar. Entonces, lo que me va a decir esto es que no puedo programarlo hasta que se cumpla al menos una unidad de tiempo. O sea que este tiempo en la máquina 1 no, es que es para que es un tiempo que no está disponible en la máquina. Otra situación que hace que la máquina no esté disponible para un trabajo, que de pronto tenga que hacerle un mantenimiento, una preparación especial al trabajo y a la máquina. Entonces, pues, tengo que tomarme un tiempo para poder empezar después a fabricar. Este tiempo acá, entonces es como un tiempo muerto en la máquina. Listo. Su segunda operación se hace en la máquina 2, se demora 2 unidades de tiempo.
Como el trabajo uno no lo he programado, miro qué trabajos se hacen en la máquina 2. El trabajo uno no lo he programado, de hecho pasa por la máquina uno. Entonces, lo único que puedo hacer es programar aquí en la máquina 2 la segunda operación del trabajo 4. Que bueno, me dice se demora no todo eso, se demora 2. Yes. Listo. Trabajo 4, operación 1, operación 2. Y su tercera operación se hace en la máquina 3 y se demora allá una unidad de tiempo. Con turun, tun, turun, tun, tun. Trabajo 4, operación 3. Bueno, todo se ve por el orden. Igual no se ve bonito. Listo. Trabajo 4, operación 3. Ahí ya quedó programado mi trabajo 4. Voy a mirar las otras máquinas y los otros trabajos. Entonces, esto pues lo puedo descontar. Ya tuve en cuenta la fecha de tiempo que debo darle para programar el trabajo, que es 1. ¿Quién seguiría? Entonces vamos a mirar de pronto qué otro trabajo puedo arrancar a programar de una vez. El siguiente puede ser el trabajo 1, que también tengo que esperarle una unidad de tiempo, pero su primera operación se hace en la máquina 1. Entonces, aquí en este momento, cuando ya programa el trabajo 1, ya ha pasado la misma unidad de tiempo. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5 se demora. Y este sería trabajo 1, operación 1. Trabajo 1, operación 1. Se demora 5 unidades de tiempo. Listo. Su segunda operación se hace en la segunda máquina, en la máquina 2, y se demora allá, se demora 3. Entonces, pues, solo hasta que termine su primera operación puedo pasar realmente a su operación 2. Pero no se demora todo esto, sino se demora tan solo 3 unidades de tiempo. Listo. Trabajo 1. Mire que no tiene una tercera operación. O sea que aquí sería el make span del trabajo 1. El CSUI, perdón. Make span es el global. El CSUI es el tiempo de terminación del trabajo. Listo. Yeah. Entonces, ¿qué más tenemos acá? Trabajo 4, trabajo 1 ya está programado. ¿Vamos bien? Trabajo 2 y 3. Entonces, ¿dónde arrancan esos trabajos? Arrancan en la máquina 3. Como arrancan en la misma máquina, ¿cuál programa primero? Pues si estoy haciendo SPT y tengo ese conflicto, pues programa primero al que tenga menor tiempo de procesamiento en la máquina. Su primera operación se hace en la máquina 3 y se demora 3. Ah, bueno, pero debo tener en cuenta que hay una fecha de liberación de 3. O sea, todo este tiempo tengo que esperar para programar ese trabajo en la máquina. Sin embargo, el otro trabajo tan solo le tengo que esperar 2. Entonces aquí encuentro pues algo que me, que me da dirección, pero me rompe la regla, porque la regla es primero programar el tiempo de procesamiento más corto. Pero si yo miro, voy a dejar la máquina tanto tiempo esperando, o más bien la pongo a procesar más rápido. Entonces puedo romper la regla, digamos, como por eficiencia, y
Programo al trabajo 2 en la máquina 3 en su primera operación, que se demora 4 unidades de tiempo. De hecho, tengo el espacio. Ahora, si no hubiera tenido el espacio, pues no está bien hacer esa interrupción ahí, esa que, como esa decisión ahí. Entonces, este sería trabajo 2. Mouse responde operación 1. Listo. Sigue su segunda operación se hace en la máquina 1. O sea, y se demora 4 unidades de tiempo. Entonces, las mismas 4 unidades de tiempo, pero tiene que esperar hasta allá arriba. Su segunda operación, trabajo 2. Bien, listo. Y ahora sí, como aquí ya habrá pasado todo este tiempo de liberación que necesitaba, su primera operación se hace en la máquina 3 y se demora 3, es el trabajo 3. 1, 2, 3. Quiero encontrar. Trabajo 3. Operación 1. Listo. Máquina 3. Estamos bien. Su segunda operación se hace en la máquina 2 y allá el trabajo 3 se demorará 2 unidades de tiempo, tan solo 2 unidades de tiempo. Se hace en la máquina 2 aquí. Quiero 2. Mouse. Entonces le quito este espacio. Listo. Ese sería mi scheduling teniendo en cuenta, mm, teniendo en cuenta que, pues que mi proceso tiene distintas rutas de fabricación en los productos, o sea, es un job shop. Bajo la regla SPT, mirando donde se presentaran conflictos, ¿cómo resuelvo con el SPT? Escojo el más corto. Podría, pues, programar due dates mirando las fechas, pero respetando siempre las fechas de liberación. Entonces, este tema con las fechas de liberación lo que puede llegar a implicar es que se rompan las reglas. Entonces ya no hago tanto SPT. O sea, SPT lo que pude hacer y el resto lo que me dejara la fecha de liberación. Este sería, digamos, nuestro entorno. Vamos a mirar, a ver. Tengo programación de una máquina, máquinas en paralelo, flowchart y jobchart. Hay otras cosas dentro del scheduling, pues digamos, hay más reglas de despacho, pero quisiera que hagan este ejercicio, que intenten hacer bajo EDD o por ejemplo secuencia natural. Primero trabajo 1, 2, 3, 4, que también es una opción. ¿Listo? Voy a mostrar en este punto cómo se trabaja entonces con el software que les digo que me ayuda. O que ayuda pues para hacer estas cosas. Bueno, no es esto. Esto acá. Entonces el software se llama así Lekin Schedule. Este es un software pues que tiene como una, sí, como una prueba, tiene una licencia que podemos descargar. Está desarrollado por unos profes de la Universidad de Nueva York hace muchos años. Y podemos bajar esta versión que dice octubre del 2010. Se puede bajar. Yo
tengo este punto zip, ya creo que lo tengo instalado. Sí, ya lo tengo instalado. Entonces, pues este es de la Escuela de Negocios de Stern de la ciudad de Nueva York. Bueno, cuando entramos, después de descargar ese punto zip, extraerlo y ejecutar el instalador, darle sí, acepto, acepto, pues nos abre este software. Vamos a mirar cómo se utiliza. Voy a cerrar. Lo primero que me preguntan es, ¿cuál es el ambiente de fabricación? Vas a programar una máquina, máquinas en paralelo, va a ser Flowshop, va a ser JobShop. No lo mostré, pero pues también están Flowshop flexible y JobShop flexible. Voy a explicar de una vez eso qué diferencias tiene, que tampoco es algo más muy complejo. Un Flowshop flexible sigue siendo que la secuencia de todos los trabajos es la misma, pero en cada etapa o en alguna de las etapas puedo tener múltiples máquinas. O sea, en la etapa máquina 1 tengo dos máquinas idénticas. O sea, tengo en etapas máquinas en paralelo que hacen lo mismo. Entonces, claro, las posibilidades de fabricación son un poco más amplias porque ya mis recursos no son tan estrictos. Tengo múltiples opciones. Sin embargo, sigue siendo que todos los trabajos productos deben ir de etapa en etapa en serie y además todos tienen las mismas secuencias de fabricación. Por eso es Flowshop. Lo de flexible es porque tengo múltiples máquinas en paralelo en alguna o en todas las etapas. Ahí lo estoy mostrando como si en todas las etapas, pero de pronto no sea así también en algún proceso. Y el job shop flexible pues no es más que tener etapas en máquinas en paralelo en distintas etapas. Entonces, claro, el trabajo uno en la máquina tipo A, aquí como me estaría mostrando, tengo tres máquinas, entonces puedo programarla aquí o en esta máquina A tipo, en esta máquina A2, por ejemplo. Entonces, al tener más posibilidades, tengo menos decisiones. Miren que aquí casi que estas dos máquinas estarían trabajando al tiempo en dos productos distintos. ¿Listo? En el producto 1 y en el producto 3. Entonces, cuando hablamos de uso flexible, pues es este ambiente de trabajo donde hay rutas, o al menos uno de los productos tiene rutas distintas, y en alguna de las etapas, o en al menos una de ellas, tengo máquinas en paralelo que me sirven para mejorar disponibilidad o me sirven para procesar múltiples productos, en fin. Entonces, el software lo que nos pregunta es eso, bueno, ¿cuál es el ambiente? Entonces, máquina, voy a arrancar por single machine, una sola máquina. Entonces vamos a intentar montar los ejemplos que tengo ahí en el Excel. Tengo 5 trabajos y hay 5 tiempos de procesamiento, como para mirar cómo opera esto. Voy a cerrar tanta cosa que tengo. Que cierro. No, bueno, dice trabajo 1 al 5, 3, 2, 4, 2, 3. Número de trabajos 5, número de máquinas 1. Entonces, trabajo 1, que nosotros lo hemos llamado T1. Entonces, ese es el nombre. Voy a poner un comentario. Voy a dejar número de trabajos en añadir 1, o sea, que él como que me haga copias. Lo voy a dejar que me deje programar de A1 a 1. Entonces, fecha de liberación 0. Tiempo de procesamiento, el PSUI me dice es 3. Due date, fecha de entrega, pues lo tengo más abajito en la misma hojita, dice 7. Peso, voy a dejarlos todo en uno, o sea, todos pesan igual porque pues no hemos hecho un ejercicio así. Y estatus actualmente está activo, dejémoslo así. Listo, un color cualquiera, él me genera múltiples colores. Le damos simplemente entonces fecha de entrega, tiempo de proceso. Me pregunta por el trabajo 2, fecha de entrega 0, processing time, trabajo 2 es 2, due date es 6. Bueno, es que lo ponemos para arriba. Trabajo 3, processing time 4, 4.
4, 4. Trabajo 4 es 2, 10. 2, 10. Trabajo 5 es 3, 12. Processing time 3, 12. 2 10, sí, creo que me quedaron bien. Cuando le doy a aceptar, como yo le había indicado que necesitaba nomás 5 trabajos, pues él termina ahí. Y esta es la información que tengo, voy a confirmar. Processing time 32423, 32423, 76412. 76412. Listo. Esta es mi lista de trabajos, mi pool de trabajos. Tengo una sola máquina. Bien. Entonces, la máquina también va a estar disponible desde el tiempo cero y vamos ahorita a programar. Cuando yo le digo el ambiente es una única máquina, pues básicamente lo que necesito es darle la info y él con eso va a empezar a programar. Entonces, ¿por dónde vamos a programar? Aquí donde dice el menú Schedule, bajo qué regla o qué prioridad. Aquí hago un llamado y es que el software tiene un pequeño errorcito cuando uno le aplica otras reglas, pero bueno, vamos a mirar al menos cómo haría el SPT. Entonces, SPT. Entonces, para el SPT T2, T4, T1, T5, T3. Nosotros hicimos T4, T2, T1, T5, T3. Recuerden que nosotros rompimos el empate al no ver otra diferencia o algo que rompa el empate adicional, pues él puede escoger cualquiera. En este caso, el software primero programó T2 y así a los demás. Si no nos salen los nombres, aquí este casillita nos saca los nombres. Y dado que ya programó, pues vamos a mirar aquí en la secuencia las medidas de desempeño, el performance. Pues me dice, bueno, Mexpan, tardanza máxima, número de trabajos tardíos. Sí me lo calculó de una vez. Era como si hubiera hecho con SPT. Bueno, yo no calculé el número de trabajos tardíos, pero con SPT me da que hay un trabajo tardío. Sí, el 3. Tiempo de flujo total, 37. Tardanza total. Él le pone total, pero es el máximo. Nosotros calculamos de hecho máximo. Eh, Total weighted. Weighted es ponderado como todos los trabajos pesan lo mismo, entonces pues sigue siendo flujo de tiempo total y tardanza ponderada la misma. Listo. Entonces, pues aquí solo quiero llamar la atención con algo. Miren, esto necesita un poquito más de tecnología. En la industria, estos temas de programación, de hacer el scheduling, muchas veces yo me he encontrado con que pues se hace en Excel y miren que toma un tiempito estar y de pronto además es susceptible a errores, ¿cierto? Estar poniendo colorcitos y cosas. Lo de colorcitos también, pues miren que lo hace el software mismo, o sea, eso no es tampoco capricho, sino que, digamos, visualmente me ayuda a mí a mirar cómo opera la planta. Tenemos otras reglas. Bueno, miremos qué otras reglas. Entonces, SPT, LPT, EDD. Miremos que como ahí tenemos fechas de entrega, miremos a ver qué hace en EDD. En EDD, voy y miro cómo quedó la programación de una sola máquina bajo EDD. 3, 2, 1, 4 y 5. 3, 2, 1, 4 y 5. O sea, nos quedó bien hecha. Todas terminan en el tiempo 14 y estaría bien. ¿Sí? Obviamente cuando tengo EDD, que me dice la regla, pues tengo otras medidas de desempeño. Lo que más cambió creo que fue el tiempo de flujo, que era 44, tardanza máxima 2, y hay 3 trabajos tardíos. Number of late jobs, yes, 3. Listo. Entonces les decía, esto en la industria requiere apoyo tecnológico. Eh, Debido a la complejidad matemática que esto implica, por la cantidad de combinaciones y secuencias posibles que tenemos cuando tenemos múltiples máquinas, múltiples productos,
Pues a veces incluso ni los modelos de optimización logran resolver un problema de estos en tiempo computacional razonable. Entonces, en esto hay que desarrollar bastante. Ese software que les estoy mostrando, pues es una idea de que algo existe. Hay otro software en el mercado, pero todos los, por lo menos que conozco, tienen ciertas limitaciones, sobre todo en términos de aplicar heurísticas o aplicar reglas. Entonces, vamos a mirar cómo programar. Bueno, aquí ya estaría. Esto se puede guardar. Miremos a ver. Que me acuerdo, Workspace. Save as. Aquí me guarda la información de la máquina. Entonces tendría que como guardarlo por archivos aparte. Entonces, scheduling. Entonces, por ejemplo, para programar una máquina, pues guardo el archivo de machines. Ah, no me dejó. Déjame guardar. ¿Qué me hizo? ¿Quién es? Este es el de machines. Clear data, open file, load more. No. Miremos a ver si este. Ah, sí me lo había guardado. Machines sí me lo guardó. Los hubs. Los hubs también me lo deja guardar. Y de aquí creo que la secuencia misma que quedó también me la deja guardar. Listo. Aquí vemos el mismo resumen. Está. Ese es el mismo que tengo acá. Lo que pasa es que lo mostré aquí porque sabía que no se iba a ver muy bien esto de acá. Listo. Entonces tengo configuración de secuencias, máquinas, trabajos. Vamos a mirar pues cómo trabajar con otro. Voy a abrir otro. Entonces, máquinas en paralelo o Flowshop. Miremos de una vez Flowshop, pero ya sabemos que máquina en paralelo es fácil. Flowshop, entonces miremos qué tenemos en el Flowshop. Tenemos dos máquinas, cinco trabajos. Número de WordCenter sería al revés. Ah, no, perdón. Dos máquinas, cinco trabajos. Listo. Entonces, máquina 1. Listo, está bien. Aquí me pregunta, bueno, tengo alguna restricción de disponibilidad en la máquina. Aquí en realidad no hay tiempos de liberación, pero esos son del trabajo. Yo también podría tener una fecha en la cual la máquina no va a estar disponible por mantenimiento, entonces ahí no puedo programar productos. Listo. Máquina 1, máquina 2. Hay dos máquinas. Entonces me empieza a preguntar por los trabajos. Como él ya sabe que es un no, flow shop, perdón. Como él ya sabe que hay un flow shop, va a haber una ruta M1, M2. Aquí puedo editar la ruta. En realidad lo que estaría haciendo es definir el proceso. Entonces él lo va a leer de arriba hacia abajo, primero máquina 1, después máquina 2. Entonces, al editar la ruta yo le tengo que decir cuánto se demora el trabajo 1 en la máquina 1. Trabajo 1 en la máquina 1 se demora 2 unidades de tiempo. O sea, aquí ponemos 2. El trabajo 1 en la máquina 2 se demora 3. Entonces ponemos 3. Esa es la ruta. El total es un tiempo de procesamiento. Miren que este número no lo puedo editar. Lo que yo tengo es que entrar a la ruta a editarlo. Y el due date de este trabajo es 15. Peso es el mismo. Release date. Dejémoslo en ceros. Listo. Entonces trabajo 1 está bien. Trabajo 2. Reedito la ruta. Trabajo 2 en la máquina 1 se demora 5. En la máquina 2, que es su segunda operación, se demora 9. Y el due date del trabajo es el 10. La ruta del trabajo 3, entonces me dice 3 en la máquina 1, 7 en la máquina 2.
Y el due date, que no me olvide, es 12. Yes. Trabajo 4. Máquina 1, 4. Máquina 2, 2. El due date del trabajo es 8. Ok. Y el trabajo 5 por último. Máquina 1, 1 y 8. 1 y 8. Y el due es 12. Listo. Dime un segundo. Listo. Tenemos máquinas, trabajos. Entonces, pues programemos sería SPT. Aquí yo recuerden lo hice con base solo mirando la máquina 1. Entonces vamos a ver cómo lo hace. Schedule rule SPT. Entonces trabajo 1. Entonces miremos, lo programo de primero. Trabajo 1. Demora 5. Trabajo 4. Demora 6. Trabajo 5 se demora 9. El trabajo 3 verde se demora 10. Y el rojo se demora 14. Sí, el 2. O sea que lo que hizo fue el hacer SPT, pero no solo mirando la máquina 1, sino el total del tiempo de procesamiento del trabajo. Y con base en eso generó otro schedule. Entonces le dio T1 primero. A mí T1 está por acá. Entonces voy a dar otro desempeño. Obviamente ahí es otra forma. Y tenemos pues otra situación. Entonces lo que no sé es si está mejor o peor. Bueno, tiempo de flujo está un poquito mejor. Tardanza total es 20 en mi caso. A él le da 37. Y el retraso aquí no lo muestra, pero él internamente lo debe calcular. Y se le quedan 3 trabajos tarde. Aquí me dieron 4. ¿Sí? Entonces tengo tardanzas no tan altas, me da 20, pero lo mismo, estoy repartiendo la pobreza. Entonces 4 trabajos tardíos y a él le da 3. ¿Listo? Pues parece que es mejor por acá. Listo. Bien, lo mismo, EDD, que ese es el que les pido que hagan manual. Pues si está bien, tendríamos que llegar a algo como esto y tener este resultado. ¿Listo? Bueno, entonces voy a hacer un job shop. Eh, miremos aquí, voy a guardar esto. Mirar scheduling, este sería flow shop. Los jobs del flow, las máquinas. Ujú. Por aquí están las máquinas. Listo. Y vamos a abrir otro nuevo que fuera flow job. El job tiene otra cosa. 4 trabajos, 3 máquinas. Job shop. 3 máquinas, 4 trabajos. De máquina 1. Entonces, listo. Creo las 3 máquinas. Listo. Y entonces aquí el tema va a ser con los trabajos. Tengo que editarle ruta. Voy a mirar. El trabajo 1 tiene un due date de 19. Tiene un release date de 1. Y esta es su ruta. Operación 1, máquina 1, operación 2, máquina 2. Le voy a ir a la ruta.
Él me da la opción de las tres máquinas. Yo aquí puedo cambiar algo que no se puede hacer cuando es un flowshot, el orden. Entonces, si lo dejo así, él va a leer que primero pasa por la máquina 2, después la uno y la 3. Pero ese trabajo en efecto pasa primero por máquina uno y después por máquina 2. O sea que el orden realmente es así. Primero máquina uno, después máquina 2. En la máquina uno se demora 5. En la máquina 2 se demora 3. Aquí este artículo no pasa por la máquina 3. Creo que aquí está el delete operation, ¿sí? Entonces, pues no le pongo que el trabajo 1 pase por la máquina 3. Pasa primero máquina 1, después 2. Listo, está bien. Trabajo 1 me queda bien, due date, delays, sí. Trabajo 2, me edito la ruta acá y entonces el trabajo 2 arranca su primera operación en la máquina 3. Listo. Eh, Trabajo 3. Primero máquina 3, después máquina 2. En la máquina 3 se va a demorar 3 y en la máquina 2, 2. No pasa por la máquina 1, su due date es 6 y su release date es 3. Eran 4 trabajos, ¿sí? ¿Qué hice? Ah, no. Algo me quemó. La embarré. Ah, repetí el 3 y el 4. Mucha pelota. Entonces ahí le di doble clic al 4 y más bien el 4 sí pasa. Es una pelota. El 4 sí pasa por las tres máquinas, pero primero máquina uno, después máquina 2, después máquina 3. Ajá. Entonces edito más bien la ruta. Máquina uno, máquina 2 y máquina 3. Y más bien los tiempos de procesamiento. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Ahí quedó. Listo. Y su due es 8, relays 1. 1 y 8. Miremos si nos quedó bien. 8, 6, 15, 19. 1, 2, 3, 1 en release date. Listo. Y entonces vamos a ver también si realmente aquí lo hice bien, porque de pronto también cometí un error. Miremos a ver, voy a hacer el schedule SPT. Entonces miremos a ver qué hizo. Trabajo 4, veo que lo programó igual. Y aquí respetó, miren que como el trabajo tiene un release, ¿se acuerdan que yo tomé la decisión? Él respetó la regla en este caso, yo la irrespeté. Yo dije, ah, sí, este es el de menor tiempo, pero me voy primero con en el 2 porque tenía menor liberación. Él la respetó y se quedó con el 3. O sea que por eso puso aquí el 3 y termina acá. Le da un poco distinto. El trabajo 2 pues claro, ya cambia. Chun chun. Y el trabajo uno pues sí es parecido como la forma como quedó, ¿no? Listo. De hecho, termina en el mismo momento el trabajo uno y así. Bueno, tendríamos el resumen y miremos entonces aquí. Pues ya va a dar mucho más distinto. Aquí yo no saqué medidas de desempeño, pero ustedes las pueden sacar. Y hay un trabajo que está dando tarde. Entonces lo que hizo diferente él fue, el software quiere decir, fue que no rompió la regla, se mantuvo en la regla, hizo SPT y pues al final tenemos un resultado similar. ¿Cuál fue mejor? No sé porque no he medido el desempeño de este, pero ustedes lo pueden hacer. LDD, nuevamente, entonces podríamos pedirle aquí que me haga el LDD.
No sé si cambió algo. Parece que no cambió. Google SPT. Si tiene su temita, vamos a ver si se les bloquea, no es de extrañar, pues. Porque aquí no me está sacando el cuadro. El amo EDD. Parece que entre EDD y SPT no encuentra diferencias, pues puede ser que al ponerla nos está dando igual. También involucra mucho el tema de la liberación, porque pues sí, yo necesito este más rápido, pero además no lo puedo programar tan temprano. Tengo que esperar hasta el periodo 3. Bueno, ahí se me bloqueó. Creo que ahí me vivió el software. Bueno, ¿sabes qué es lo que pasa? También pues con este softwarecito es una intención de que ustedes hagan un ejercicio y como comprueben. Al final necesitamos un poquito de tecnología apoyando esta decisión. La otra semana podríamos terminar de revisar unas heurísticas o reglas de decisión adicionales. Miramos esto que tenemos por acá, que también pues es una situación cuando la programación depende o los tiempos de alistamiento influyen en la programación. Y lo que les pido es que armen los scheduling, programen las reglas y bueno, si se les bloquea, pues igual le pueden dar el tema. Yo voy guardando las cositas que hago porque pues sé que él se queda. Entonces más bien antes de crearle la ruta, la regla, pues guarden los archivos para que les quede el soporte. Listo. Yo creo que eso es todo por hoy. Bueno, eh, sí, tenemos esto, está bien. Pueden mirar máquinas en paralelo que va a ser muy similar. Ya él va, simplemente le pones una máquina más y él va a escoger entre cualquiera de las dos para programar y pueden montar el ejercicio que está acá. Y pues ya. Entonces nos vemos pues, suerte. Gracias.